El frío del mármol penetró en sus rodillas como 1000 agujas de hielo, mientras el eco de los pasos de Julian se alejaba con una indiferencia criminal por el pasillo de la unidad de obstetricia. Elena sentía que el aire se espesaba, transformándose en una masa asfixiante de dolor y humillación, mientras su mano temblorosa intentaba aferrarse desesperadamente a la bata de lino, que ahora se manchaba de una humedad cálida y aterradora. El brillo de las luces LED del Hospital St. Jude, habitualmente reconfortante y lujoso, se volvió una tortura visual que acentuaba cada fragmento de su desesperación ante la mirada impasible del hombre que juró protegerla. El sonido rítmico de sus propios latidos retumbaba en sus oídos, mezclándose con el zumbido distante de las máquinas, creando una sinfonía de desastre inminente que presagiaba la ruptura total de su mundo perfecto y la caída de todas sus esperanzas. Julian no se detuvo, ni siquiera cuando el grito ahogado de Elena rasgó el silencio sepulcral de la zona VIP, un espacio diseñado para la paz que ahora servía de escenario para una crueldad sin límites. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo pulido con una cadencia metálica y decidida, marcando una distancia física que era apenas un reflejo del abismo emocional que siempre los había separado cruelmente. A su lado, Bianca ajustaba su bolso de diseñador con una elegancia depredadora, lanzando una mirada de soslayo cargada de un desprecio racial y social que hacía que la caída de Elena fuera aún más dolorosa y pública. La respiración de la protagonista se volvió errática, un jadeo entrecortado que buscaba un oxígeno que el ambiente saturado de perfumes caros y desinfectante estéril parecía negarle con una hazaña casi premeditada y perversa. Las enfermeras, figuras blancas y estáticas como estatuas de sal, observaban la escena con una mezcla de horror paralizante y obediencia servil hacia el poder que representaba el apellido Sterling en esa institución de élite. Nadie se atrevió a intervenir inicialmente, dejando que la imagen de Elena, una mujer negra de una belleza ahora fracturada por el sufrimiento, quedara grabada en las retinas de quienes presenciaban el colapso de una reina caída. El sudor frío perlaba su frente, mezclándose con las lágrimas que surcaban sus mejillas mientras sentía una presión insoportable en su vientre, una señal biológica de que el bebé estaba siendo arrastrado al centro de esta tormenta de desprecio. La opulencia de las paredes recubiertas de madera noble y las orquídeas frescas en los pedestales servían como un contraste macabro para la violencia silenciosa que se desplegaba con una precisión quirúrgica en el corazón del hospital. Cuando Elena intentó articular una súplica, su voz se quebró, saliendo apenas como un susurro desesperado que no logró alcanzar la espalda rígida de Julian, quien consultaba su reloj con una impaciencia insultante. El tiempo, para él, era una divisa mucho más valiosa que la vida que Elena llevaba en su seno, y cada segundo perdido en ese pasillo representaba una interrupción intolerable en su agenda de éxito y poder absoluto. El aroma a sándalo y ambición que emanaba de él llenaba el espacio, asfixiando cualquier rastro de humanidad, mientras Bianca sonreía con una suficiencia que revelaba su papel como arquitecta de este abandono monumental y calculadamente cruel. Los ojos de Elena se nublaron, perdiendo el foco sobre el lujo que la rodeaba, para centrarse únicamente en la mancha oscura que se extendía bajo ella, un heraldo de sangre y tragedia que exigía una atención inmediata. La sensación de traición se manifestó físicamente como un golpe seco en el pecho, un impacto emocional que precedió al dolor punzante de una nueva contracción que la obligó a arquear la espalda contra el suelo frío. Julian, al percibir el movimiento, solo apretó el paso, su rostro una máscara de granito que no permitía fisuras de compasión, como si la agonía de su esposa fuera una ofensa directa a su estatus social impecable. El contraste entre la seda de la bata de Elena y la dureza del mármol simbolizaba la fragilidad de su posición en ese mundo de cristal que ahora se hacía añicos bajo el peso de la indiferencia masculina y la rivalidad femenina. Cada detalle del entorno, desde las molduras doradas hasta los sensores de seguridad, parecía conspirar para documentar su vulnerabilidad extrema, convirtiendo su parto inminente en un espectáculo de degradación humana orquestado por la élite.
El impacto de sus rodillas contra el suelo no fue solo físico, fue el sonido del colapso de una ilusión que Elena había intentado mantener viva durante años de silencios y sacrificios personales por el bien de una imagen pública. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, la piel oscura de sus manos resaltaba contra el blanco quirúrgico del entorno, un recordatorio visual de su otredad en un mundo que la aceptaba como un adorno, pero la rechazaba como un ser sintiente. La mirada de Julian, captada por un breve segundo en el reflejo de una puerta de cristal, no contenía rastro de amor, solo el fastidio de quien se enfrenta a un equipo defectuoso que debe ser reemplazado rápidamente. La violencia de ese desprecio verbal, ese «estoy harto de tus escenas», caló más hondo que cualquier herida física, despojándola de su dignidad frente a una audiencia de desconocidos curiosos. El aire en la unidad de obstetricia se cargó de una electricidad estática, un presagio de que la tragedia estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno, mientras la fuente de Elena se rompía ruidosamente sobre el mármol. El líquido amniótico, símbolo de vida y promesa, se dispersaba por el suelo como un mapa de su soledad, obligando a los presentes a retroceder ante la cruda realidad biológica que el dinero ya no podía ocultar ni desinfectar. Elena sintió que el mundo giraba, que las voces de los médicos que finalmente comenzaban a reaccionar se alejaban hacia un túnel oscuro donde solo existía el latido frenético de su hijo, luchando por sobrevivir al trauma. El brillo de los diamantes en las manos de Bianca, mientras ella se aferraba al brazo de Julian para sacarlo de allí, fue la última imagen de una opulencia que ahora le resultaba repugnante. El pánico estalló finalmente cuando el monitor fetal comenzó a emitir una alarma estridente, un grito electrónico que denunciaba el sufrimiento de una vida inocente atrapada en medio de una guerra de egos y traiciones de alta sociedad. Los enfermeros se abalanzaron sobre Elena, cuyas manos buscaban desesperadamente algo a que aferrarse, pero solo encontraban el vacío helado de un pasillo que Julian ya había abandonado sin dedicarle un solo pensamiento de misericordia o arrepentimiento. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la escena de un rojo premonitorio que transformaba el hospital de lujo en un campo de batalla, donde la justicia parecía ser una palabra olvidada bajo el peso de los millones de dólares. Mientras la camilla se deslizaba a toda prisa hacia el quirófano, la última conciencia de Elena fue la certeza de que el dolor físico era apenas el preludio de una tormenta mucho más devastadora. Antes de continuar con esta impactante historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este momento. Si te está conmoviendo el destino de Elena, por favor, regálanos un me gusta, suscríbete para no perderte el desenlace y comparte este relato con esa persona especial que siempre está a tu lado en los momentos difíciles. ¿Crees que Julian pagará por su crueldad? La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las pesadas cortinas de seda italiana en la suite principal de la mansión Sterling, bañando la habitación en un tono dorado que parecía burlarse de la pesadez que Elena sentía en su alma. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual de reconocimiento físico, donde sus manos acariciaban con ternura la curvatura perfecta de su vientre de 9 meses, buscando en el movimiento rítmico de su hijo una razón para seguir sosteniendo la máscara de la esposa perfecta. El silencio de la casa era absoluto, una quietud artificial que solo el dinero puede comprar, pero que para ella se sentía como el vacío de una catedral abandonada, donde sus plegarias se perdían sin encontrar eco. Se incorporó con lentitud, sintiendo el peso de la responsabilidad y el cansancio acumulado de meses de fingir que la frialdad de Julian era simplemente el éxito. Frente al espejo del vestidor, Elena observaba una versión de sí misma que apenas reconocía, una mujer cuya identidad como brillante abogada de derechos civiles había sido sepultada bajo capas de joyas caras y vestidos de diseñador que Julian elegía personalmente. Sus ojos, que antes brillaban con la chispa de la justicia y la elocuencia en los tribunales, ahora mostraban la opacidad de quien ha aprendido a medir cada palabra para no perturbar la frágil paz de un matrimonio de élite. Las facciones elegantes de su rostro negro estaban marcadas por una fatiga que el maquillaje más costoso no lograba ocultar.
revelando las grietas de una existencia dedicada a encajar en un molde social que nunca fue diseñado para su autenticidad. Cada joya que adornaba su cuello se sentía como un eslabón de una cadena invisible que la anclaba a una vida de silencios impuestos y protocolos asfixiantes. El desayuno en el gran comedor era una representación coreografiada de la distancia emocional, donde el mármol de la mesa parecía extenderse kilómetros entre ella y Julian, quien permanecía absorto en los indicadores financieros de su tableta. No había palabras de afecto ni preguntas sobre cómo había pasado la noche. Solo el sonido metálico de los cubiertos de plata contra la porcelana de Limoges rompía la tensión de un ambiente cargado de expectativas no cumplidas. Elena intentaba captar su mirada, buscando un rastro del hombre encantador que la conquistó con promesas de inclusión y respeto mutuo, pero solo encontraba la superficie gélida de un empresario que la veía como un activo más en su cartera. La comida, aunque exquisita, le sabía a ceniza mientras procesaba la realidad de que su embarazo era tratado como un proyecto corporativo con plazos de entrega estrictos. La mansión, una obra maestra de la arquitectura moderna con sus paredes de cristal y líneas minimalistas, funcionaba para Elena como una jaula de oro, donde su voz se diluía entre las sombras de las obras de arte abstracto. Cada rincón de la propiedad exudaba una opulencia que gritaba éxito, pero carecía del calor humano que ella tanto anhelaba para criar a su hijo en un entorno de amor genuino y seguridad emocional. Las microagresiones de Julian eran constantes y sutiles, desde comentarios despectivos sobre la textura natural de su cabello, hasta sugerencias veladas sobre cómo debería moderar su tono de voz para no parecer demasiado apasionada en las reuniones sociales. Estos pequeños actos de erosión psicológica habían ido minando su confianza, dejándola vulnerable y dependiente de una aprobación que él administraba con una parsimonia cruel y calculada para mantener el control absoluto. A menudo, Elena se refugiaba en los recuerdos de su vida antes de Julian, cuando su padre, el general Arthur Vance, la instaba a nunca bajar la cabeza ante nadie que no reconociera su valor intrínseco como ser humano. Recordaba las cenas familiares donde el debate intelectual y la risa franca eran los ingredientes principales, un contraste doloroso con la esterilidad emocional de su situación actual en el epicentro de la alta sociedad tecnológica. Sentía una punzada de culpa por haber permitido que su carrera se desvaneciera en favor de la imagen pública de los Sterling, creyendo erróneamente que su presencia en ese mundo abriría puertas para otros. Ahora, con el parto a la vuelta de la esquina, comprendía que había sido utilizada como un símbolo de diversidad estético para limpiar la reputación de un hombre que no conocía la verdadera empatía. Las molestias físicas del tercer trimestre se entrelazaban con una ansiedad creciente que se manifestaba como una presión constante en su pecho, un recordatorio biológico de que el tiempo de la sumisión estaba llegando a su fin natural. Elena pasaba horas en la habitación del bebé, un espacio decorado con una perfección clínica que le recordaba más a una sala de exhibición que a un nido para un recién nacido con alma. Acariciaba las cunas de madera importada y los peluches de cachemira, preguntándose si su hijo heredaría la mirada calculadora de su padre o la resiliencia silenciosa que ella estaba cultivando en la oscuridad de su soledad. El aroma a lavanda y pintura fresca impregnaba el aire, pero no lograba calmar el presentimiento de que algo fundamental estaba a punto de romperse en el tejido de su realidad cotidiana. Julian ejercía un control financiero que disfrazaba de protección, asegurándose de que Elena no tuviera acceso directo a recursos significativos sin su supervisión previa, bajo la excusa de evitarle el estrés de la administración durante su delicado estado. Este aislamiento económico era una de las tácticas más efectivas de su arsenal manipulador, obligándola a solicitar permiso incluso para las compras más triviales o para realizar donaciones a las causas benéficas que antes ella lideraba. Elena se sentía como una invitada en su propia vida, una espectadora de un imperio que ayudaba a sostener con su presencia impecable, pero del cual no poseía ninguna llave real para su liberación inmediata. La humillación de tener que justificar sus necesidades básicas frente a un hombre que gastaba millones en arte sin parpadear era una herida que sangraba internamente cada día.
A pesar del distanciamiento, Elena intentaba crear momentos de conexión, como cuando invitaba a Julian a sentir las patadas del bebé, esperando que el milagro de la vida ablandara el escudo de narcisismo que él portaba con tanto orgullo. Sin embargo, él solía retirar la mano rápidamente, quejándose de que estaba ocupado o de que los movimientos le resultaban inquietantes, prefiriendo discutir los detalles logísticos del ingreso al hospital con su asistente personal. Esta desconexión paterna era un puñal en el corazón de Elena, quien temía que su hijo creciera buscando la aprobación de un hombre que solo valoraba el rendimiento y la perfección estética por encima de todo. Cada rechazo era una lección aprendida sobre la naturaleza transaccional de su relación, una verdad que ella intentaba ignorar para proteger su estabilidad mental durante el embarazo. La relación con el personal de la casa era cordial, pero distante, pues Julian se encargaba de recordarles constantemente la jerarquía y la importancia de la discreción absoluta sobre cualquier asunto privado que ocurriera dentro de los muros de la propiedad. Elena notaba las miradas de compasión de algunas empleadas veteranas, quienes veían a través de la fachada de la gran señora de la mansión para encontrar a la mujer herida que luchaba por respirar. Se sentía observada por cámaras de seguridad que Julian justificaba como medidas necesarias para su protección, pero que ella percibía como los ojos de un carcelero que vigilaba cada uno de sus movimientos y expresiones. La falta de privacidad era absoluta, convirtiendo sus momentos de llanto silencioso en el baño en los únicos instantes donde podía ser verdaderamente ella misma sin juicio. El día de la cita previa al parto en el Hospital St. Jude, Elena se vistió con un esmero obsesivo, esperando que su apariencia impecable pudiera arrancar un elogio genuino de los labios de su esposo antes del gran evento. Eligió un conjunto de lino blanco que resaltaba la riqueza de su tono de piel, complementándolo con perlas que pertenecieron a su abuela, el único vínculo físico que conservaba con su linaje de mujeres fuertes y decididas. Julian apenas la miró al subir al coche, criticando el retraso de 2 minutos mientras revisaba correos electrónicos que parecían tener más urgencia que el bienestar físico de la mujer que llevaba a su heredero. El trayecto hacia el hospital fue un ejercicio de silencio tenso, donde el ruido del tráfico urbano se filtraba como un eco lejano de un mundo al que Elena ya no pertenecía. Al llegar al ala VIP del hospital, el ambiente de exclusividad y lujo extremo no logró calmar los nervios de Elena, quien sentía que las paredes de mármol la oprimían con una elegancia asfixiante y una falta de humanidad. Los médicos la trataban con una deferencia exagerada, más por el peso del apellido Sterling que por una verdadera preocupación clínica por su estado emocional o físico, como paciente individual y mujer de color. Julian se movía por los pasillos con la seguridad de un monarca, saludando a los directivos del hospital, mientras ignoraba las manos inquietas de Elena que buscaban apoyo en cada contracción leve que comenzaba a manifestarse. Era evidente que para él, el hospital era otra extensión de su poder social, un escenario donde podía demostrar su capacidad de proveer lo mejor, independientemente de la conexión emocional. Durante las pruebas de monitoreo fetal, el sonido del corazón del bebé llenó la habitación, un latido fuerte y constante que trajo lágrimas a los ojos de Elena, por la pureza de esa vida que intentaba florecer. Julian, en lugar de compartir la emoción del momento, aprovechó el tiempo para realizar llamadas de negocios en voz baja, ignorando las miradas de reproche de la enfermera que intentaba realizar su trabajo con profesionalismo. Elena cerró los ojos, imaginando que estaba en cualquier otro lugar, en una clínica pequeña con su padre a su lado, donde el amor fuera la moneda de cambio y no el prestigio social. La soledad que sentía en esa habitación de alta tecnología era más profunda que cualquier vacío que hubiera experimentado antes, una premonición clara de su futuro aislamiento. En las semanas previas, Elena había notado cambios sutiles en el comportamiento de Julian, llamadas a deshoras que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación y un aroma a perfume floral ajeno que impregnaba su ropa de oficina. El instinto de Elena, agudizado por años de analizar comportamientos humanos en su carrera legal, le gritaba que algo andaba mal, pero su estado de vulnerabilidad la empujaba a autoconvencerse de que eran paranoias. La mención frecuente de una nueva consultora de imagen llamada Bianca, en las conversaciones de Julian,
Comenzó a encender alarmas que ella intentaba apagar con la esperanza de que el nacimiento del bebé restauraría la lealtad. Sin embargo, la frialdad de su esposo parecía intensificarse en proporción directa a la cercanía de la fecha de parto, como si él estuviera preparándose para una transición. La manipulación psicológica llegaba a tal punto que Julian le sugería que su pérdida de interés en la intimidad se debía exclusivamente a los cambios en su cuerpo, haciéndola sentir responsable de la distancia que él mismo cultivaba. Elena se miraba en el espejo y se sentía extraña en su propia piel, cuestionando si su valor como mujer se había reducido únicamente a su función reproductiva para la dinastía de los Sterling. Esta erosión de su autoestima era el plan maestro de Julian para asegurar que ella nunca tuviera la fuerza de voluntad necesaria para abandonarlo, incluso cuando las evidencias de su infidelidad comenzaran a ser innegables. La trampa estaba puesta con una elegancia tal que Elena se sentía culpable por sospechar del hombre que le proporcionaba una vida de lujos inalcanzables para la mayoría de las personas. A veces, cuando el silencio en la mansión se volvía insoportable, Elena llamaba a su padre con la excusa de consultarle detalles triviales, buscando en su voz la firmeza que ella sentía que estaba perdiendo bajo el peso de su matrimonio. Arthur Vance, con su intuición de general experimentado, percibía las grietas en el tono de su hija, pero respetaba su espacio, esperando el momento en que ella estuviera lista para pedir ayuda de verdad. Estas breves conversaciones eran el único ancla de realidad de Elena, un recordatorio de que venía de un linaje de guerreros que no se rendían fácilmente ante la adversidad o la opresión disfrazada de amor. Sin embargo, el miedo de decepcionar a su familia y admitir que su matrimonio perfecto era una farsa, la mantenía atrapada en un ciclo de negación y esperanza infundada. La mañana en que comenzaron las contracciones reales, el ambiente en la casa era de una calma premonitoria que contrastaba con el caos interno que Elena empezaba a experimentar ante la inminencia del cambio definitivo. Julian se mostró extrañamente solícito al principio, ayudándola a subir al coche, pero su atención se desvió rápidamente hacia su teléfono móvil, donde los mensajes parecían llegar con una frecuencia sospechosa y urgente. Elena, concentrada en controlar su respiración, no se dio cuenta de que Julian estaba coordinando algo más que su ingreso al hospital. Su mente estaba en otra parte, lejos del dolor de su esposa. El viaje hacia el St. Jude fue el último momento de paz relativa antes de que el velo de la mentira se rasgara por completo frente a la mirada de todo el mundo. Al ingresar formalmente en la suite de maternidad, Elena sintió un alivio momentáneo al estar rodeada de profesionales, creyendo ingenuamente que el entorno médico obligaría a Julian a mantener una actitud de apoyo y presencia constante durante el proceso. El hospital, con su lujo ostentoso y su personal atento, parecía el lugar más seguro del mundo, una burbuja donde el dolor del parto sería mitigado por la mejor tecnología disponible en el mercado. No podía imaginar que esas mismas paredes serían testigos de su mayor humillación y de la traición más descarada que un hombre puede cometer contra la madre de su futuro hijo en su momento de debilidad. La fragilidad de su estado físico la hacía confiar en las promesas de Julian, quien le aseguró que no se movería de su lado hasta que el bebé naciera. Elena se acomodó en la cama de lino fino, sintiendo cómo el ritmo de las contracciones se intensificaba, marcando el inicio del fin de su vida, como la conocía hasta ese fatídico e inolvidable momento de ruptura emocional. A través de la ventana, el skyline de la ciudad se extendía imponente, un símbolo del mundo que Julian dominaba y que ella había intentado habitar con una dignidad que ahora pendía de un hilo muy delgado. Cada vez que Julian salía de la habitación para atender una llamada importante, una sombra de duda cruzaba el rostro de Elena, pero ella la apartaba, enfocándose en la vida que luchaba por salir. El escenario estaba listo para la tragedia, con todos los actores en sus posiciones y la calma tensa del hospital, sirviendo como el preludio perfecto para el estallido de la verdad. Julian y Elena eran la pareja dorada de la élite tecnológica, un símbolo de progreso y modernidad que las revistas de diseño adoraban retratar en portadas satinadas. Él, con su carisma magnético y su fortuna heredada, la había cortejado con una intensidad que Elena confundió con una devoción profunda,
hacia su intelecto y su herencia cultural. Sin embargo, bajo esa superficie de romance cinematográfico, se escondía la agenda de un hombre que veía en la belleza y la carrera de abogada de Elena el activo perfecto para diversificar su imagen pública. Cada cena benéfica y cada evento de gala eran coreografías donde Julian la exhibía como un trofeo de su supuesta apertura mental, mientras en la intimidad de su hogar, el silencio comenzaba a suplantar a las palabras de afecto. La relación se construyó sobre un pedestal de mármol que, aunque brillante, resultaba gélido y carente de cualquier cimiento emocional verdadero. La máscara social de Julian era una obra maestra de la ingeniería psicológica, permitiéndole proyectar una imagen de marido devoto y líder visionario ante los ojos críticos del mundo exterior. En las fiestas de alta alcurnia, él siempre mantenía su mano posesivamente sobre la espalda de Elena, susurrando cumplidos al oído que ella recibía como migajas de un banquete que nunca llegaba a saciar su hambre de amor. Pero apenas se cerraban las puertas del coche de lujo, esa calidez fingida se evaporaba, dejando paso a una frialdad glacial que obligaba a Elena a refugiarse en sus propios pensamientos para no romperse. Él dominaba el arte de la microagresión velada, criticando sus opiniones legales con una condescendencia que buscaba anular su confianza profesional y recordarle que, en ese universo de millones, ella solo existía gracias a su generosa protección financiera. La manipulación psicológica se convirtió en la herramienta principal de Julian para mantener a Elena en un estado de confusión constante y dependencia emocional absoluta durante los años de matrimonio. Cuando ella intentaba cuestionar sus largas ausencias o los cambios repentinos en su temperamento, él utilizaba el gaslighting para hacerle creer que sus percepciones eran producto de una sensibilidad excesiva o de un desequilibrio hormonal. Con una calma aterradora, Julian desmantelaba los argumentos de Elena, presentándose a sí mismo como la voz de la razón frente a lo que él llamaba arranques emocionales irracionales, que no tenían lugar en su vida de élite. Elena, acostumbrada a la lógica jurídica, se encontraba atrapada en una red de mentiras tan bien tejidas que terminaba dudando de su propia cordura, aceptando las migajas de atención que él decidía otorgarle como actos de benevolencia. Con el paso del tiempo, Julian orquestó un aislamiento sistemático que separó a Elena de sus raíces y de la carrera que tanto amaba, bajo la excusa de proteger su bienestar emocional. Convenció a Elena de que la abogacía de derechos civiles era demasiado estresante para una mujer de su posición, sugiriéndole que se enfocara en la filantropía ornamental que no requería un esfuerzo intelectual real. Sus conversaciones con el general Arthur Vance eran monitoreadas indirectamente a través de comentarios sarcásticos sobre la vieja guardia de su familia, lo que generaba en Elena una culpa constante por mantener vínculos que Julian consideraba inferiores. Esta jaula de terciopelo se cerraba cada vez más, limitando su círculo social a los socios de su marido, quienes la trataban con una cortesía mecánica que subrayaba su profunda soledad en medio de la opulencia más absoluta del mundo tecnológico. Las agresiones hacia la identidad de Elena eran constantes y se centraban a menudo en su origen y en los rasgos que Julian consideraba demasiado étnicos para los círculos de poder que frecuentaban habitualmente. En más de una ocasión, él sugirió sutilmente que su cabello natural se vería mejor alisado para las galas de la empresa, o que su risa era demasiado estrepitosa para el ambiente refinado de los clubes privados. Estos ataques a su esencia no eran gritos, sino susurros cargados de veneno que buscaban moldearla hasta convertirla en un maniquí inofensivo que no desafiara la hegemonía estética de su entorno. Elena sentía cómo su orgullo se marchitaba bajo estas críticas constantes, comenzando a verse a sí misma a través de los ojos prejuiciosos de un hombre que amaba el concepto de la diversidad, pero despreciaba la realidad de la individualidad de su propia esposa. En el interior de Elena, se libraba una batalla feroz entre la mujer fuerte que fue y la esposa sumisa en la que se había convertido por miedo a perder la estabilidad de su hogar. Intentaba justificar el comportamiento de Julian, atribuyéndolo al estrés de sus negocios multimillonarios, aferrándose a la esperanza de que la llegada del bebé funcionaría como un catalizador para recuperar la ternura perdida en el camino. Se sentía culpable por no ser suficientemente buena para mantener el interés de su marido,
una carga emocional que la llevaba a esforzarse doblemente en complacer sus caprichos más absurdos y autoritarios. Esta espiral de autocompasión y negación la mantenía atada a un ciclo tóxico donde cada gesto de desprecio de Julian era respondido con un nuevo intento de Elena por demostrar una lealtad que él ya no valoraba ni deseaba poseer realmente. El contraste entre el lujo extremo que rodeaba a Elena y el vacío desolador de su corazón era una herida abierta que sangraba en silencio tras las puertas de la mansión. Se paseaba por habitaciones decoradas con alfombras de seda persa y cuadros de precios astronómicos, sintiéndose como un fantasma que no dejaba rastro en la superficie pulida de su propia existencia material. La guardería del bebé, un santuario de perfección estética diseñado por los mejores decoradores, le resultaba un espacio estéril y carente de alma, reflejando la visión de Julian de la paternidad como una extensión de su marca personal. Cada objeto caro que su marido compraba para ella después de una discusión se sentía como un soborno para obtener su silencio y su complicidad en la farsa de un matrimonio que se desmoronaba inevitablemente bajo el peso de la indiferencia y la crueldad psicológica. La degeneración de la relación alcanzó un punto de no retorno cuando la frialdad de Julian se transformó en un desdén abierto que ya no se molestaba en ocultar, ni siquiera en privado. Elena comenzó a notar que su presencia le resultaba molesta, una interrupción en su vida de soltero de oro que él intentaba recuperar mediante viajes de negocios cada vez más frecuentes y sospechosos. La sombra de la traición ya no era una sospecha lejana, sino una presencia tangible que habitaba en los silencios de Julian y en la forma en que evitaba tocar su vientre gestante con una repulsión apenas contenida. El ambiente en la casa se volvió irrespirable, una calma tensa que precedía a la tormenta inevitable, donde Elena comprendía finalmente que ella era solo un envase temporal para el heredero de un hombre que ya estaba planeando fríamente su salida definitiva. Julian Sterling se erguía junto al gran ventanal de la suite VIP, una silueta imponente revestida con un traje de sastre gris marengo que parecía repeler cualquier mota de polvo o rastro de humanidad en aquel entorno clínico. Su presencia llenaba la habitación con una autoridad gélida. Su mandíbula cuadrada se mantenía tensa, mientras sus ojos, del color del acero pulido, escaneaban la pantalla de su teléfono de última generación, ignorando el sufrimiento de Elena. No era solo un hombre de negocios, era un arquitecto de realidades que no permitía que el caos biológico del parto interfiriera con la perfección de su imagen pública cuidadosamente construida durante décadas de ambición desmedida. El contraste entre su pulcritud extrema y la vulnerabilidad física de su esposa creaba un vacío de oxígeno en la habitación, una atmósfera cargada de un poder que no buscaba consolar, sino dominar absolutamente cada variable emocional en juego. La psicología de Julian era un laberinto de espejos donde solo se reflejaba su propia grandeza, un narcisismo patológico que le impedía conectar con el dolor ajeno, si éste no servía a sus propósitos financieros o de estatus. Veía el cuerpo de Elena, ahora retorcido por una contracción dolorosa, no como el de la mujer que amaba, sino como un activo en proceso de depreciación que estaba generando un ruido innecesario en su agenda perfecta. Para él, la empatía era una debilidad de la clase media, un lujo que no podía permitirse a alguien destinado a heredar imperios inmobiliarios y liderar la revolución tecnológica con una mano de hierro envuelta en seda. Su frialdad no era accidental, era una herramienta de control que utilizaba para mantener a todos a su alrededor en un estado de alerta constante, buscando desesperadamente una aprobación que él otorgaba con una parsimonia casi sádica. El silencio de la suite fue roto abruptamente no por un grito de dolor, sino por el chasquido rítmico y arrogante de unos tacones de aguja contra el suelo de mármol de Carrara. La puerta se abrió para revelar a Bianca, una mujer cuya juventud y belleza rubia eran tan afiladas como las joyas de diamantes que adornaban sus manos delgadas y pálidas. Vestía un conjunto de Chanel blanco inmaculado que contrastaba violentamente con la palidez sudorosa de Elena, trayendo consigo un aura de superioridad racial y de clase que saturó instantáneamente el aire con una hostilidad eléctrica. Bianca no pidió permiso para entrar. Se movió con la seguridad de quien ya se siente dueña de un territorio que todavía no le pertenece legalmente.
pero que ya ha conquistado a través de la alcoba y la manipulación más descarada de Julian. Bianca poseía una mirada depredadora, unos ojos azules glaciales que recorrieron el cuerpo gestante de Elena con una mezcla de asco y triunfo, deteniéndose en el cabello natural de la protagonista como si fuera una afrenta personal. Su presencia no era casual, era una declaración de guerra orquestada para humillar a Elena en su momento de mayor fragilidad, un recordatorio visual de que Julian ya había elegido su reemplazo por una versión que encajaba mejor en sus prejuicios. Irradiaba un perfume costoso, una mezcla de nardos y ambición que luchaba contra el olor a desinfectante del hospital, creando una cacofonía sensorial que hacía que Elena sintiera náuseas profundas. No había una pizca de solidaridad femenina en sus gestos, solo la fría satisfacción de una competidora que sabe que ha ganado la partida principal antes de que el árbitro pite el final del encuentro social. Julian no mostró sorpresa al verla. Al contrario, una chispa de alivio y deseo cruzó su rostro de piedra mientras se acercaba a ella, ignorando por completo la mano que Elena extendía desde la cama buscando consuelo. Se saludaron con una familiaridad hiriente, un roce de manos que comunicaba más que 1000 palabras de traición, mientras Bianca se apoyaba en el brazo de Julian con una propiedad insultante y posesiva. Elena, desde la cama, observaba la escena con una incredulidad que le dolía más que las contracciones que empezaban a encadenarse una tras otra, robándole el aliento y la capacidad de articular una defensa coherente. La traición ya no era una sospecha susurrada en la oscuridad de la mansión, sino una realidad luminosa y brutal que se desplegaba ante sus ojos cansados bajo la luz fluorescente de la clínica de élite. «Julian, por favor, dile que se vaya, no es el momento», susurró Elena con una voz que apenas lograba superar el zumbido de los monitores fetales que registraban la intensidad de su sufrimiento físico. Su rostro, enmarcado por el sudor y la fatiga, era un mapa de desolación emocional que chocaba con la risa contenida de Bianca, quien se ajustaba un mechón de pelo rubio con una elegancia estudiada. La protagonista sentía cómo el corazón se le encogía, no solo por el miedo al parto inminente, sino por la comprensión aterradora de que estaba completamente sola en una habitación llena de gente. La vulnerabilidad de su estado, con la bata de hospital revelando su piel oscura y brillante por el sudor, la hacía sentir expuesta ante el juicio estético y moral de dos personas que carecían de alma y compasión. Julian suspiró con una impaciencia que rozaba el desprecio físico, mirando a Elena como si fuera una empleada que estaba cometiendo un error imperdonable en medio de una presentación corporativa de importancia vital. «No empieces con tus dramas de siempre. Elena, Bianca está aquí para ayudarme con la logística de la prensa y el evento benéfico de esta noche, algo que tú claramente no puedes manejar ahora». «Punto», sentenció con una frialdad que congeló el resto de las palabras en la garganta de su esposa. Sus palabras eran cuchillos de hielo que buscaban despojarla de su derecho a la privacidad y al respeto, reduciendo su milagro de dar vida a un inconveniente logístico que debía ser gestionado con eficiencia. La humillación era sistemática, una técnica de demolición psicológica que Julian dominaba con una precisión que solo años de impunidad y riqueza podían otorgar a un hombre. Bianca intervino con un tono de voz suave, pero cargado de un veneno racial y social que buscaba invalidar la presencia misma de Elena en aquel hospital de élite reservado para las familias de viejo dinero. Es curioso cómo estas mujeres siempre intentan acaparar la atención con escenas tan primarias, Julian. Supongo que el refinamiento es algo que no se puede comprar ni con todo tu dinero, comentó mientras miraba sus propias uñas perfectamente manicuradas. Cada palabra era un ataque directo a la dignidad de Elena, una burla cruel sobre su origen y su capacidad de mantener la compostura bajo una presión que Bianca nunca tendría que soportar en su vida de privilegios heredados. La atmósfera se volvió tan densa que el oxígeno parecía insuficiente para Elena, quien sentía que las paredes de la suite se cerraban sobre ella con una elegancia asfixiante y cruel. El contraste sensorial en la habitación era insoportable. El olor a orquídeas frescas que Julian exigía siempre chocaba con el rastro metálico de la ansiedad de Elena, creando una atmósfera que parecía extraída de una pesadilla de alta sociedad. Las luces suaves de la suite, diseñadas para evocar calma,
Ahora iluminaban con una claridad despiadada las ojeras profundas de la protagonista y la sonrisa triunante de la amante que se burlaba de su dolor. Elena intentó incorporarse, buscando una brizna de autoridad que todavía residiera en su antiguo yo de abogada de derechos civiles, pero su cuerpo la traicionaba con un espasmo de dolor que la obligó a caer de nuevo sobre las almohadas. La seda de la ropa de cama se sentía áspera contra su piel sensible, un recordatorio de que el lujo no ofrece consuelo cuando la crueldad humana decide manifestarse en su forma más pura. Julian volvió a consultar su reloj de pulsera, una pieza de relojería suiza que valía más que la vida de muchas personas, marcando el tiempo con una indiferencia que era la forma más extrema de agresión emocional. Tengo un vuelo privado en 1 hora para la gala de la fundación. Los médicos ya están pagados para encargarse de todo esto. Así que compórtate y deja de avergonzarme con estos gritos, dijo sin siquiera mirarla a los ojos. Esta frase fue el detonante de una escalada dramática, donde la negligencia se convertía en abandono activo, en medio de una crisis médica que ponía en riesgo 2 vidas simultáneamente por pura arrogancia masculina. El sonido del reloj parecía latir al unísono con el dolor de Elena, una cuenta atrás hacia un desastre que Julian estaba orquestando con la frialdad de un verdugo que viste de etiqueta. Elena, impulsada por un resto de dignidad y el instinto de protección hacia su hijo, se sentó en el borde de la cama, desafiando la gravedad y el dolor que la atenazaba con una fuerza sobrehumana. «Soy tu esposa, Julian, y este es tu hijo el que está por nacer. No puedes dejarme aquí sola mientras te vas con ella a una fiesta», suplicó con una mezcla de rabia y desesperación que hizo que su voz vibrara con una intensidad cinematográfica. Sus manos temblorosas se aferraban a los bordes de la cama, sus nudillos blancos destacando contra su piel oscura, mientras sus ojos buscaban una chispa de humanidad en el hombre con el que había compartido su vida durante años. Pero lo que encontró fue un vacío absoluto, una mirada que la veía como un obstáculo para su diversión y su imagen de soltero codiciado por las élites. Bianca dejó escapar una risita burlona que rompió la tensión de la habitación como un cristal, rompiéndose en 1000 pedazos, acercándose un paso más a la cama para mirar a Elena desde su altura de modelo de pasarela. «El niño será un Sterling. Eso es lo único que importa. Tú solo eres el envase que ya está empezando a mostrar grietas, querida. Deberías estar agradecida de que Julian todavía use su nombre para cubrir tus gastos». Escupió con una maldad que no conocía límites. Julian no hizo nada para defender a su esposa. Al contrario, su silencio agresivo funcionó como un aval para las palabras de Bianca, reforzando la alianza de odio y desprecio que ambos habían forjado contra la mujer que agonizaba emocionalmente frente a ellos. El silencio que siguió fue más violento que cualquier golpe físico, una ausencia de piedad absoluta. La suite privada, con sus acabados en madera de nogal y sus vistas panorámicas a los rascacielos de la ciudad, se sentía ahora como un escenario de ejecución donde la víctima era obligada a presenciar su propio reemplazo social. Los detalles de lujo, como el minibar oculto y la pantalla de cine empotrada, subrayaban la obscenidad de la situación. Se estaba cometiendo un acto de crueldad extrema en un entorno diseñado para la máxima comodidad humana. Elena sentía que su mundo se desmoronaba mientras Julian y Bianca intercambiaban miradas de complicidad, planeando su noche de glamour sobre las cenizas de su matrimonio y el bienestar de su hijo por nacer. La ironía de estar en el hospital más caro del país y sentirse la persona más desprotegida del planeta no escapaba a la aguda inteligencia de la protagonista, quien acumulaba una furia sorda y poderosa. Bianca se acercó al tocador y con un gesto deliberadamente provocador, comenzó a aplicarse un labial rojo intenso mientras miraba a Elena a través del espejo, como si estuviera preparándose para la victoria final sobre un enemigo derrotado. «Julian, cariño, no dejes que el olor de este lugar arruine tu traje. Deberíamos irnos ya si queremos llegar a tiempo para el discurso de apertura de la gala tecnológica», instó con una voz melosa que ocultaba una voluntad de hierro. Cada movimiento de Bianca era una coreografía de humillación, una demostración de poder femenino mal empleado que buscaba destruir lo poco que quedaba de la autoestima de Elena en su momento de mayor necesidad. Julian asintió,
recogiendo su maletín de piel de cocodrilo con una determinación que dejó claro que su decisión de abandonar a su esposa era firme e irrevocable. Julian se acercó a la cama por última vez, no para besar a Elena, sino para darle una última orden cargada de una condescendencia que era más dolorosa que una agresión física directa y sangrienta. Si los medios preguntan, dirás que estoy en una reunión de emergencia para salvar empleos. No quiero ver ni una sola lágrima tuya en las redes sociales que arruine nuestra imagen de familia perfecta y exitosa, le ordenó con un tono gélido. Su desapego era total. Trataba el nacimiento de su hijo como una crisis de relaciones públicas que debía ser contenida mediante mentiras y manipulación emocional, demostrando que su único Dios era el prestigio social y el balance de sus cuentas bancarias. Elena lo miró con un desprecio que empezó a sustituir al miedo, una llama de resistencia que comenzó a arder en su alma herida. La escalada alcanzó un punto crítico cuando Elena, ignorando las advertencias de su propio cuerpo y el dolor insoportable de una contracción prolongada, se puso de pie y se interpuso entre Julian y la puerta de salida de la habitación. Sus piernas temblaban bajo el peso de su vientre, y su respiración era un jadeo ronco que llenaba el pasillo privado, pero sus ojos ardían con una determinación que sorprendió momentáneamente al magnate acostumbrado a la obediencia. No vas a salir de aquí, Julian. No vas a dejar a tu hijo y a mí para irte con esa mujer. No permitiré que nos humilles más de lo que ya has hecho hoy, gritó con una fuerza que hizo que las enfermeras en el control central levantaran la vista con temor. El conflicto latente finalmente estallaba en un espacio público. Elena presentaba una imagen de vulnerabilidad extrema. El sudor empapaba su cabello natural, su bata blanca estaba arrugada y sus pies descalzos tocaban el mármol frío, pero su postura era la de una guerrera que no tiene nada más que perder excepto su dignidad. Frente a ella, Julian y Bianca parecían figuras de cera, perfectas e imperturbables en su vestimenta de miles de dólares, representando la frialdad de una élite que ha perdido cualquier rastro de conexión con la esencia de la vida humana. La tensión en el pasillo se volvió casi física, una presión atmosférica que presagiaba una ruptura violenta e irreversible de todas las normas de decoro que habían regido sus vidas hasta ese instante fatídico. Cada respiración de Elena era un desafío a la autoridad de Julian, quien sentía que su control sobre la narrativa se escapaba. El pasillo principal de la unidad de obstetricia, con sus paredes blancas y su iluminación quirúrgica, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento épico entre el poder del dinero y la fuerza del espíritu humano herido por la injusticia. Julian sentía la mirada de los curiosos, otros pacientes VIP y personal médico que se asomaban discretamente, y su ego comenzó a inflamarse ante la posibilidad de que su reputación se viera manchada por la escena de su esposa. Bianca, al notar la vacilación de Julian, apretó su brazo y le susurró algo al oído. Una provocación final destinada a empujarlo a actuar contra la mujer que se atrevía a desafiarlo en público. La violencia emocional que había crecido en la oscuridad de la mansión estaba a punto de manifestarse en un acto de agresión física brutal. Julian dio un paso adelante, su rostro transformándose en una máscara de odio puro, sus facciones elegantes retorcidas por una furia que no conocía la piedad ni el respeto por la vida que Elena llevaba dentro. Apártate de mi camino, Elena. No tienes idea del daño que estás haciendo a mi carrera con este comportamiento histérico y vulgar frente a personas que realmente importan en este mundo. Siseó entre dientes, sus ojos inyectados en una rabia que prometía una retribución inmediata. La sensación de peligro era inminente, un aura de violencia que emanaba de su cuerpo tenso y que hacía que las enfermeras retroceder instintivamente hacia sus estaciones de trabajo, temiendo lo que estaba por suceder en ese pasillo de lujo. Elena no se movió, su mano aferrada al marco de la puerta como último anclaje. El momento inmediatamente anterior a la agresión fue un paréntesis de silencio absoluto, un vacío en el tiempo donde solo se escuchaba la respiración agitada de Elena y el tic-tac metálico del reloj de Julian, marcando el fin de su paciencia. Bianca sonrió, una mueca de satisfacción maligna, al ver cómo Julian perdía los estribos, sabiendo que este sería el clavo final en el ataúd de la relación de su amante con la mujer que ella tanto despreciaba.
Elena cerró los ojos por un segundo, sintiendo una contracción tan fuerte que la dejó casi sin aliento, pero se mantuvo firme, una estatua de resiliencia frente a la tormenta de odio que estaba a punto de descargar su furia sobre ella. El aire vibraba con la inminencia del impacto, un choque de mundos que dejaría una marca imborrable en el mármol del Sanchude. El aire en el pasillo VIP pareció solidificarse cuando Julian, con una expresión de odio que deformaba sus rasgos aristocráticos, decidió que ya no toleraría más la obstrucción de su esposa. Cuando Elena extendió su mano, buscando desesperadamente un anclaje en el brazo de Julian para evitar que se marchara hacia una vida que ya no la incluía, él reaccionó con una violencia contenida, pero devastadora. Con un movimiento seco y cargado de un desprecio visceral, Julian se zafó del agarre de Elena, proyectando una fuerza desproporcionada que rompió cualquier rastro de la elegancia que intentaba mantener. Sus dedos se cerraron sobre la muñeca de ella por un segundo, apretando con una crueldad innecesaria, antes de empujarla lateralmente con un gesto que comunicaba que Elena ya no era más que un estorbo físico en su camino hacia el éxito y la libertad absoluta junto a Bianca. En un instante que pareció dilatarse en un macabro slow motion cinematográfico, Elena perdió el equilibrio, sintiendo cómo la gravedad se convertía en su enemiga más cruel bajo el peso de su vientre gestante. Su cuerpo, fatigado por horas de contracciones y tortura emocional, no pudo responder a la necesidad de estabilizarse, y el tiempo se estiró mientras sus pies se deslizaban sobre el mármol encerado del Hospital St. Jude. Podía ver el rostro de Bianca, una máscara de satisfacción triunfante que no parpadeaba ante la caída inminente, disfrutando de cada milisegundo de la degradación física de su rival. La protagonista sintió el vacío bajo sus pies, una sensación de ingravidez aterradora que precedió al impacto definitivo, mientras sus manos intentaban inútilmente proteger la vida que latía frenéticamente dentro de ella, en un acto reflejo de amor materno que Julian ya no compartía en absoluto. El sonido del impacto contra el mármol fue un golpe seco y sordo que resonó con una violencia inesperada en el silencio sepulcral del ala de obstetricia de alta gama. Elena cayó de rodillas primero, sintiendo cómo el frío del suelo penetraba en sus articulaciones como fragmentos de cristal roto, antes de que su cadera golpeara la superficie dura con una fuerza que le robó el aliento. El dolor físico fue una explosión volcánica que irradió desde su abdomen hacia cada nervio de su cuerpo, una punzada tan aguda que nubló su visión por completo durante varios segundos de agonía pura. Sus rodillas, ahora marcadas por la dureza del suelo de lujo, temblaban violentamente mientras intentaba sostenerse, pero la debilidad se apoderó de sus músculos, dejándola colapsada en una posición de vulnerabilidad absoluta frente a la mirada de sus agresores. Debajo de Elena, la pesadilla biológica se manifestó cuando el líquido amniótico se mezcló con hilos de sangre sobre el blanco inmaculado del mármol, formando un mapa trágico de su desgracia. El estallido ruidoso de su fuente fue el presagio de un desastre inminente, una señal de que el cuerpo de la protagonista había llegado a su límite bajo la presión del maltrato psicológico y físico. Sintió una humedad cálida y aterradora que se extendía rápidamente por la bata de lino, marcando el fin de su embarazo en las condiciones más traumáticas imaginables para cualquier madre. El olor metálico de la sangre comenzó a filtrarse en el aire cargado de perfumes caros, una realidad cruda que ninguna cantidad de dinero en la cuenta de Julian Sterling podría limpiar o desinfectar de la conciencia de quienes estaban presenciando el brutal e inolvidable suceso. Julian se detuvo un segundo para observar el desastre que había provocado, pero en sus ojos no hubo rastro de arrepentimiento, sino una repulsión gélida que caló más hondo que el dolor de la caída. «Mira en lo que te has convertido, Elena. Una patética mujer que no puede ni mantenerse en pie sin hacer un espectáculo vulgar delante de todo el mundo», escupió con una voz cargada de un veneno que buscaba aniquilar lo que quedaba de la dignidad de su esposa. No se inclinó para ayudarla, ni mostró interés por el estado del bebé que ahora luchaba por su vida en el suelo frío del hospital. Simplemente se ajustó los puños de su camisa de seda con una calma sociopática. Su desdén verbal fue el golpe de gracia emocional,
Una declaración de abandono total en el momento exacto en que Elena más necesitaba la protección que él le había prometido. En las sombras de los pasillos laterales, el personal médico y otros pacientes VIP permanecían paralizados por una mezcla de choque social y miedo ante la demostración de poder bruto de Julian Sterling. Algunos enfermeros dieron un paso adelante por instinto profesional, pero se detuvieron al notar la mirada amenazante del jefe de seguridad de Julian, quien ya estaba posicionándose para bloquear cualquier intervención inmediata. El silencio de los testigos era un peso adicional sobre los hombros de Elena, una complicidad silenciosa que subrayaba su aislamiento en aquel entorno de élite donde las apariencias valían más que la vida humana. Sin embargo, en la penumbra de una habitación cercana, el brillo de una pantalla de teléfono móvil revelaba que alguien estaba grabando la escena, capturando la evidencia de la caída de la gran dama de la tecnología. Los latidos de Elena retumbaban en sus oídos como tambores de guerra, un sonido frenético y errático que se mezclaba con el jadeo agónico de sus pulmones, buscando oxígeno en un ambiente que se sentía cada vez más reducido. Podía sentir el pulso de su hijo, una vibración débil que parecía clamar por ayuda desde el interior de su vientre golpeado por el impacto contra el mármol implacable del pasillo. La visión de la protagonista se volvió borrosa. Los rostros de Julian y Bianca se transformaron en manchas distorsionadas de gris y blanco, representando la ausencia de color y alma en su mundo actual de lujos vacíos. Cada fibra de su ser gritaba ante la injusticia de estar sangrando sobre una superficie de miles de dólares, mientras el padre de su hijo se preparaba para marcharse a una fiesta de gala. Con una frialdad que desafiaba cualquier concepto de humanidad básica, Julian giró sobre sus talones, indicándole a Bianca con un gesto de la cabeza que el incidente ya no requería su atención personal ni su tiempo. Sus zapatos de cuero italiano evitaron cuidadosamente los fluidos que emanaban del cuerpo de Elena, un último acto de desprecio higiénico que demostraba su absoluta desconexión con la realidad del dolor de su esposa herida. Bianca dejó escapar una pequeña risa ahogada, una nota discordante que se elevó sobre el sonido de las máquinas del hospital, mientras se aferraba al brazo de Julian con una posesividad que rayaba en lo demoníaco. Juntos, caminaron hacia la salida del ala VIP, dejando tras de sí el rastro de una vida destrozada sobre el mármol pulido, sin una sola mirada de despedida o una muestra de mínima piedad humana. El pánico médico estalló finalmente cuando Julian cruzó las puertas dobles, y las enfermeras, libres por fin de la presión de su presencia intimidante, se abalanzaron sobre Elena con una urgencia que rayaba en el caos. Código azul en obstetricia. Tenemos un desprendimiento prematuro. Preparen el quirófano de inmediato, gritaba una doctora mientras intentaba estabilizar el cuello de Elena, cuyas manos seguían rascando inútilmente el suelo frío, en busca de un apoyo inexistente. Las luces de emergencia comenzaron a girar, proyectando sombras largas y dramáticas sobre las paredes de madera noble, transformando el santuario de lujo en una zona de guerra médica de alta intensidad. El sonido de las camillas, rodando a toda velocidad por el pasillo, creó una estridencia metálica que ahogó los sollozos de Elena, quien comenzaba a perder el conocimiento bajo el peso del trauma físico. La visión de Elena se tiñó de un rojo premonitorio mientras la llevaban a toda prisa hacia las puertas del quirófano. Sintiendo cada bache del camino como una nueva puñalada en su abdomen, desgarrado por la violencia del impacto, el olor a hierro de su propia sangre se volvió omnipresente, un recordatorio sensorial de la fragilidad de la vida que intentaba proteger con el poco aliento que le quedaba en sus pulmones exhaustos. Podía escuchar el eco de las voces médicas, hablando de porcentajes de supervivencia y riesgos de hemorragia interna, palabras técnicas que le recordaban su soledad absoluta en ese momento de transición entre la vida y la muerte. El techo del hospital pasaba velozmente sobre ella como un cielo de luces frías y distantes, marcando el inicio de una lucha por la supervivencia que Julian ya había decidido ignorar por completo. Finalmente, el silencio interior se apoderó de Elena cuando las puertas del quirófano se cerraron, separándola del mundo exterior y de la humillación pública que acababa de sufrir, bajo la mirada de todos. Su colapso emocional fue total, una ruptura del espíritu que acompañaba a la fractura de su realidad familiar.
dejando solo una pregunta latiendo en su mente nublada. ¿Cómo pudo el amor convertirse en este rastro de sangre sobre el mármol? En ese último instante de conciencia, la imagen de Julian alejándose con Bianca se grabó en su alma con el fuego del odio y la promesa de una justicia que todavía parecía un sueño lejano. Elena cerró los ojos, entregándose a la oscuridad de la anestesia, mientras su cuerpo herido iniciaba la batalla final por salvar la vida del hijo que Julian Sterling acababa de abandonar. El caos estalló con una intensidad ensordecedora en el momento en que las puertas del ascensor se cerraron tras Julian y Bianca, dejando a Elena desamparada sobre el mármol manchado. Los gritos de las enfermeras rompieron la burbuja de exclusividad del ala VIP, mientras los pacientes de las suites contiguas se asomaban con una mezcla morbosa de curiosidad y horror aristocrático. El personal de seguridad del hospital, generalmente invisible, se vio superado por la magnitud de la tragedia que se desplegaba ante sus ojos, dudando entre cumplir las órdenes de Julian o socorrer a la mujer que agonizaba. El aire, antes saturado de fragancias costosas, ahora vibraba con una tensión eléctrica y el aroma penetrante del pánico colectivo que se extendía como un incendio por los pasillos inmaculados. La imagen de Elena colapsada se convirtió en el epicentro de un terremoto social que amenazaba con derrumbar los cimientos de la institución médica de élite. Julian Sterling, ya dentro de su vehículo blindado, no perdió un segundo en activar su maquinaria de manipulación mediática para contener el desastre que acababa de provocar. Con una voz gélida, que no traslucía remordimiento, ordenó a su jefe de seguridad que confiscara cualquier dispositivo móvil que hubiera capturado la agresión en el pasillo. Su mente calculadora ya estaba tejiendo una narrativa oficial donde Elena aparecía como una mujer mentalmente inestable, víctima de una crisis nerviosa severa que ponía en riesgo su propio embarazo y la reputación familiar de los Sterling. Para Julian, la verdad era una arcilla que podía moldear a su antojo mediante sobornos y amenazas legales, ignorando que el rastro de sangre en el hospital era una evidencia física difícil de borrar del todo. Mientras el coche se alejaba, él revisaba su discurso para la gala, tratando a su esposa moribunda como un simple error de relaciones públicas. A pesar de los esfuerzos de los guardaespaldas por imponer el silencio, el rumor de la caída de Elena comenzó a filtrarse digitalmente a través de mensajes encriptados y redes sociales privadas. Los celulares de los testigos, ocultos tras las puertas entornadas de las suites de lujo, capturaron fragmentos de la brutalidad de Julian, desafiando el control absoluto que el magnate creía poseer sobre la información. En las salas de espera, los susurros cargados de prejuicios raciales y sociales se mezclaban con expresiones de falsa compasión, creando un ambiente tóxico donde la víctima era juzgada por su origen mientras sangraba. La noticia de que la esposa del gigante tecnológico estaba siendo llevada a cirugía de emergencia se propagó con una rapidez aterradora, escapando de las manos de los relacionistas públicos contratados para proteger la marca. El prestigio del St. Jude se veía comprometido por el escándalo que manchaba sus suelos de mármol de Carrara. Las enfermeras se arrodillaron sobre el suelo frío, sus uniformes blancos absorbiendo rápidamente el líquido amniótico y la sangre que delataban la gravedad de la situación de Elena. Con movimientos frenéticos pero precisos, intentaban tomar sus signos vitales mientras la protagonista luchaba por mantener los ojos abiertos bajo el peso de una fatiga insoportable. El sonido de los monitores portátiles pitando rítmicamente se sumó a la cacofonía de órdenes médicas, creando una atmósfera de urgencia que contrastaba con la calma artificial del hospital. Elena sentía las manos de los extraños sobre su piel, un contacto frío que carecía del calor que Julian le había negado sistemáticamente durante toda su relación de traiciones. Cada segundo era vital para la supervivencia del bebé, y el equipo médico era consciente de que el tiempo se agotaba mientras la camilla llegaba para trasladarla al quirófano de alta tecnología. La conciencia de Elena comenzó a fragmentarse, convirtiendo las luces del techo en estrellas fugaces que pasaban a gran velocidad sobre su cabeza mientras la camilla rodaba por el pasillo. El olor a hierro de su propia sangre se mezclaba con el aroma aséptico del desinfectante,
creando una náusea profunda que amenazaba con sumergirla en una oscuridad definitiva. Podía escuchar el eco de las sirenas en el exterior, un sonido que parecía llamar a la justicia desde el mundo real, lejos de las paredes acolchadas de la suite VIP. Las voces de los cirujanos se volvieron distantes, transformándose en un zumbido acuático que recordaba al latido del corazón de su hijo, que tanto temía perder en ese momento. Elena intentó gritar el nombre de su padre, pero su voz se quebró, saliendo apenas como un susurro desesperado que se perdía entre el traqueteo metálico de las ruedas de la camilla. Mientras tanto, Bianca se acomodaba en el asiento de cuero del coche de Julian, retocando su maquillaje con una indiferencia que helaba la sangre de cualquiera que pudiera verla. Para ella, el colapso de Elena no era más que un inconveniente estético que Julian debía resolver pronto para no arruinar la exclusiva fiesta de esa noche. Sus comentarios sobre la fragilidad emocional de Elena buscaban reforzar la decisión de su amante de abandonar a su familia por una vida de placeres superficiales y sin responsabilidades. Bianca no sentía empatía por la mujer que luchaba por su vida a pocos metros de distancia, solo sentía el triunfo de haber desplazado a la reina de su trono de cristal. La modelo rubia observaba el hospital alejarse por la ventanilla tintada, sintiéndose protegida por la riqueza de Julian y su propia falta de conciencia moral frente a la tragedia humana. La dirección del Hospital St. Jude entró en un estado de pánico institucional al comprender que el incidente de los Sterling podría destruir décadas de reputación intachable. El director médico caminaba de un lado a otro en su oficina, recibiendo llamadas de accionistas preocupados por la filtración de imágenes de la agresión física en sus instalaciones. Se dieron instrucciones contradictorias al personal: salvar la vida de la madre y el hijo, pero también cooperar con el equipo legal de Julian para minimizar el impacto del escándalo mediático. El conflicto ético se palpaba en el aire, mientras los médicos en el quirófano se concentraban en la cirugía de emergencia, ignorando las presiones políticas que llegaban desde la administración central. El hospital se había convertido en un campo de batalla entre la medicina de élite y la corrupción moral de quienes pagaban las facturas más altas de la ciudad. En el pasillo principal, los guardias personales de Julian intentaron establecer un cordón sanitario para evitar que más testigos grabaran la escena del traslado de Elena hacia la zona quirúrgica. Hubo forcejeos menores con algunos empleados del hospital que, indignados por lo que habían visto, se negaban a entregar sus teléfonos móviles a los matones vestidos de traje gris. La tensión escaló cuando una enfermera veterana se enfrentó al jefe de seguridad de Julian, recordándole que allí la prioridad era la salud de la paciente y no la imagen de un millonario. Este choque de voluntades reflejaba la fractura social que Julian había provocado con su prepotencia, despertando una resistencia inesperada entre aquellos que habitualmente bajaban la cabeza ante su poder. El ambiente de la unidad de obstetricia era el de un colapso total de las normas de convivencia y respeto que definían a la institución. Al entrar en el quirófano, el frío intenso y la luz blanca cegadora golpearon a Elena como una bofetada final antes de que la anestesia comenzara a recorrer sus venas. Los cirujanos trabajaban con una rapidez asombrosa, despojándola de las ropas de lino ensangrentadas para prepararla para una cesárea de emergencia que decidiría el futuro de 2 vidas. Cada monitor emitía una sinfonía de señales de advertencia, indicando que la hemorragia interna era más grave de lo que se sospechaba inicialmente tras el violento impacto contra el suelo. Elena sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, que era simplemente una masa de carne y dolor en manos de extraños que luchaban por reparar el daño causado por el hombre que amó. En el último instante de lucidez, recordó la promesa de protección de Julian, una mentira que ahora sangraba ruidosamente en la mesa de operaciones del St. Jude. Fuera del hospital, la noticia del ingreso de Elena comenzó a atraer a los primeros reporteros de la prensa rosa y económica, alertados por las filtraciones desde el interior del ala VIP. Las patrullas de policía llegaron poco después, llamadas por un testigo anónimo que denunció la agresión física de Julian contra su esposa embarazada en el pasillo principal. El contraste entre las luces azules de las sirenas y la fachada elegante del hospital creaba una imagen de decadencia que ningún comunicado de prensa podía ocultar fácilmente. Los rumores sobre la presencia de Bianca en la escena
Añadieron un tinte de escándalo sexual a la tragedia médica, alimentando el apetito voraz de un público que disfrutaba viendo la caída de los poderosos. La burbuja de impunidad en la que Julian Sterling siempre había vivido estaba empezando a mostrar grietas profundas que ni siquiera su fortuna podría sellar esa fatídica tarde. En el limbo de la inconsciencia inducida, Elena luchaba contra la sensación de abandono que la arrastraba hacia un pozo sin fondo de tristeza y renuncia absoluta. Su mente proyectaba imágenes distorsionadas de su infancia, buscando en el rostro de su padre la fuerza necesaria para no dejarse morir en la mesa de operaciones. Podía sentir el frío de los instrumentos quirúrgicos, una sensación metálica que se entrelazaba con el dolor emocional de saberse traicionada por el hombre que debía estar sosteniendo su mano. La lucha por la vida del bebé se convirtió en su único ancla, una voluntad feroz que nacía desde lo más profundo de su ser para contrarrestar la indiferencia criminal de Julian. Elena se aferraba a la idea de que su hijo merecía un mundo mejor que el que su padre le estaba ofreciendo, una razón suficiente para pelear contra la oscuridad que la rodeaba por completo. Mientras la cirugía avanzaba, los abogados de Julian Sterling ya estaban emitiendo los primeros comunicados oficiales, intentando retratar el incidente como un lamentable accidente doméstico agravado por el estado emocional de Elena. Sin embargo, la narrativa oficial chocaba frontalmente con los videos grabados por los testigos, donde se veía claramente el desprecio de Julian y la risa burlona de Bianca, mientras la protagonista caía. La opinión pública empezó a volverse violentamente contra el magnate, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la mujer negra, que había sido humillada en su momento más vulnerable. La caída social de Julian era inminente, un colapso de imagen que él todavía creía poder controlar mediante su influencia económica y sus conexiones políticas de alto nivel. El mundo observaba con indignación cómo la justicia parecía ser un concepto esquivo para las élites que habitaban en el Olimpo tecnológico de la ciudad moderna. El aire en el hospital se sentía cargado de una pesadez moral que afectaba incluso a los empleados más cínicos que estaban acostumbrados a tratar con los caprichos de los ultrarricos. El rastro de sangre en el mármol, aunque ya estaba siendo limpiado por los servicios de mantenimiento, dejaba una mancha invisible en la conciencia colectiva de quienes no habían intervenido a tiempo. Muchos médicos y enfermeras intercambiaban miradas cargadas de culpa, reconociendo que su sumisión ante el poder de los Sterling había permitido que la situación llegara a ese extremo de violencia física. La sensación de que un mundo estaba desmoronándose era palpable en cada esquina del St. Jude, donde la jerarquía del dinero ya no servía para ocultar la fealdad de la naturaleza humana. El colapso social no era solo externo, sino que afectaba la estructura ética de la institución, revelando las grietas de un sistema diseñado para proteger al fuerte. En la sala de espera privada, el silencio fue reemplazado por el ruido constante de teléfonos sonando y conversaciones urgentes entre los asesores de imagen que Julian envió para gestionar la crisis. No había familiares presentes para apoyar a Elena, solo profesionales contratados para proteger los intereses financieros de una empresa que veía a la protagonista como un riesgo de mercado. Esta ausencia de afecto real subrayaba la soledad de Elena, convirtiendo su tragedia personal en un expediente corporativo que debía ser archivado con el menor daño posible para las acciones de Julian. Sin embargo, la llegada inminente de una figura de autoridad real comenzó a sentirse en el ambiente, una presencia que no respondía a las nóminas de los Sterling. La atmósfera cambió bruscamente cuando se escucharon pasos pesados y decididos en la entrada principal, marcando el fin del dominio absoluto de Julian sobre el escenario del hospital de élite. El eco de una presencia poderosa comenzó a filtrarse por los pasillos, silenciando los rumores y obligando a los guardias de Julian a retroceder con un temor que no habían sentido antes. No era el ruido de la prensa ni la policía lo que provocaba este cambio, sino el aura de alguien que traía consigo el peso de la ley y el honor de una vida dedicada al servicio real. Las luces del hospital parecieron parpadear ante la entrada de este nuevo actor en el drama, alguien cuyo rostro reflejaba una calma letal que presagiaba el fin de la impunidad de Julian Sterling.
Mientras Elena luchaba por su vida en el quirófano, la figura de justicia se posicionaba para reclamar el honor de su hija y asegurar que cada acto de desprecio tuviera una consecuencia legal y moral devastadora. El caos post-agresivo estaba a punto de transformarse en una guerra organizada por la verdad y la redención final. Arthur Vance entró en el hospital como una tormenta silenciosa que detiene el tiempo a su paso. Una figura imponente que emanaba una autoridad militar que ni los años de retiro habían logrado erosionar. Su traje gris marengo, impecablemente planchado, contrastaba con la agitación del entorno, y su mirada de halcón barrió el ala VIP, detectando de inmediato la mancha de sangre que el personal de limpieza aún no lograba borrar del mármol. El aire a su alrededor parecía enfriarse, cargándose de una gravedad moral que obligaba a los guardias de seguridad y médicos a bajar la vista instintivamente, reconociendo la presencia de un hombre que no se dejaba impresionar por los millones de los Sterling. No hubo gritos ni gestos teatrales, solo una calma letal que presagiaba una retribución sistemática contra quienes habían osado tocar a su hija. Arthur no era solo un padre herido, era un general condecorado con una red de aliados que Julian Sterling no podría siquiera imaginar en sus peores pesadillas. Al recibir el video de seguridad que un empleado leal le entregó en secreto, el rostro de Arthur no mostró furia explosiva, sino una rigidez de granito que comunicaba una resolución absoluta de guerra. Sus ojos se fijaron en la risa de Bianca y en el empujón criminal de Julian, analizando cada fotograma con la precisión de un estratega que evalúa la debilidad de un enemigo que ya está condenado de antemano. El general sintió un dolor sordo en el pecho al ver a su Elena caer, pero canalizó esa emoción en una fuerza fría y dirigida, transformando su pena en un plan de demolición social y económica. En ese instante, Julian Sterling dejó de ser un yerno problemático para convertirse en un objetivo militar que debía ser neutralizado con una eficacia quirúrgica que no dejaría rastro de su antiguo prestigio. La justicia que Arthur buscaba no vendría solo de los tribunales, sino de una destrucción total de la vida que Julian tanto valoraba. Arthur interceptó a Julian en el helipuerto del hospital, justo cuando el magnate se preparaba para huir de sus responsabilidades hacia la gala benéfica que consideraba más importante que la vida de su propio hijo. La hélice del helicóptero generaba un ruido ensordecedor y un viento que agitaba las ropas de seda de Julian, pero la figura estática de Arthur bloqueaba el camino como una montaña inamovible de honor. Julian intentó esbozar una sonrisa cínica, una última máscara de encanto corporativo para justificar su ausencia, pero sus palabras murieron en su garganta al ver la calma glacial en los ojos del general Vance. No hubo mediación ni espacio para las mentiras habituales. La atmósfera en la azotea se cargó de una electricidad premonitoria que hacía que incluso los pilotos del helicóptero apartaran la mirada con un temor reverencial. El choque de dos mundos era inevitable, y Julian, por primera vez, se sintió pequeño ante un hombre que no se vendía por dinero. Sin mediar palabra, Arthur avanzó un paso y descargó un golpe seco y potente que derribó al millonario, enviándolo directamente al suelo que tanto despreciaba, rompiendo la pulcritud de su traje de sastre gris. El sonido del impacto fue una nota de justicia que resonó sobre el rugido de los motores, dejando a Julian aturdido y con un hilo de sangre brotando de su labio roto, mientras Bianca gritaba horrorizada desde la cabina. Arthur se inclinó sobre él, su voz apenas un susurro que cortaba más que cualquier grito, estableciendo las reglas de la nueva realidad que Julian tendría que habitar a partir de ese fatídico momento. Has usado tu poder para humillar a mi hija y abandonar a tu sangre en el mármol de un hospital. Ahora conocerás el poder de quien no tiene absolutamente nada que perder, sentenció con una determinación que heló la sangre del narcisista. La humillación de Julian era el primer paso de un largo descenso hacia el olvido social. En el interior del hospital, Elena despertó en la unidad de cuidados intensivos, sintiendo una fragilidad física que la hacía sentir como si su cuerpo estuviera hecho de cristal fino a punto de estallar. El dolor de la cirugía todavía latía en su abdomen, pero el vacío emocional que sentía era mucho más profundo. Una herida en el alma que ninguna anestesia podría mitigar tras la traición de Julian.
A su lado, la incubadora guardaba a su hijo, una pequeña criatura que luchaba por respirar, simbolizando la inocencia que había sido arrojada al centro de una tormenta de odio y desprecio racial. Elena miró sus manos pálidas y conectadas a vías de suero, reconociendo que la mujer que entró en ese hospital había muerto en el mármol, dejando paso a una madre cuya única misión sería la supervivencia y la justicia. El aroma antiséptico y el pitido de los monitores eran ahora los tambores de su nueva realidad de resistencia. Arthur entró en la habitación y se sentó junto a su hija, tomando su mano con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de ejercer en el helipuerto contra el agresor. Sus ojos se encontraron, y en ese silencio compartido se selló un pacto de sangre que no necesitaba palabras para establecer la dirección de los eventos futuros contra el imperio de los Sterling. Él pagará por cada lágrima, Elena, y por cada gota de sangre que dejaste en ese pasillo bajo la mirada de sus cómplices, le prometió su padre con una voz que transmitía una seguridad inquebrantable. Elena asintió débilmente, sintiendo cómo el calor de la mano de su padre comenzaba a derretir el hielo de la traición, permitiéndole recuperar, poco a poco, la voz de abogada que Julian había intentado silenciar con sus lujos vacíos. La guerra apenas comenzaba, y esta vez, ella no estaría sola en el frente de batalla legal. Los diálogos iniciales sobre el futuro fueron cortantes y estratégicos, enfocados en la desarticulación de los activos financieros que Julian utilizaba como escudo contra las consecuencias de sus actos más deplorables. Arthur ya estaba movilizando a sus antiguos aliados en el gobierno y la justicia, preparando una investigación sobre los negocios turbios que sostenían la fortuna inmobiliaria y tecnológica de la familia Sterling. Elena, a pesar de su debilidad física, comenzó a dictar notas sobre la custodia legal y las cláusulas de moralidad que Julian había violado repetidamente durante sus años de matrimonio orquestado para la prensa. La habitación del hospital se transformó en un centro de mando donde la venganza se cocinaba con la paciencia de quienes saben que el tiempo es un aliado de la verdad. Julian pronto descubriría que el dinero puede comprar silencio, pero nunca la lealtad de un padre que ha visto a su hija sufrir. Mientras tanto, la caída pública de Julian comenzó a acelerarse cuando los videos del hospital se volvieron virales, destruyendo su imagen de líder visionario y revelando al misógino y racista que habitaba bajo su traje de diseño. Las acciones de su empresa empezaron a desplomarse, y los socios que antes lo adulaban comenzaron a distanciarse para proteger sus propios intereses comerciales frente al escándalo que envolvía al apellido Sterling. Bianca, al notar que las cuentas de Julian estaban siendo congeladas preventivamente por orden judicial, no tardó en abandonarlo, demostrando que su lealtad era tan superficial como la marca de su maquillaje rojo. Julian se encontró de repente solo en su mansión de cristal, rodeado de un lujo que ya no podía protegerlo del juicio social que Elena y Arthur habían desatado con una precisión casi militar y legal. El cazador se había convertido en la presa más visible de la alta sociedad. Elena se permitió llorar por primera vez, no de tristeza, sino de alivio al saber que su hijo estaba fuera de peligro inmediato y que su identidad estaba siendo restaurada lejos de la sombra tóxica de su marido. Cada vez que miraba al bebé, veía el rostro de su padre y la fuerza de su linaje, prometiéndose a sí misma que el niño nunca tendría que buscar la aprobación de un hombre que valoraba más una gala que la vida. El proceso de recuperación sería largo y doloroso, pero la determinación de recuperar su carrera legal le daba un propósito que los diamantes de Julian nunca pudieron ofrecerle en sus años de sumisión. La vulnerabilidad de su estado físico era solo temporal, un preludio a la resurrección de una mujer que estaba lista para reclamar todo lo que le pertenecía por derecho propio y moral. La justicia estaba tomando forma en cada respiración del recién nacido. Arthur Vance pasó la noche en vela vigilando la puerta de la suite de Elena, una sombra protectora que no permitiría que ningún abogado o matón de los Sterling se acercara a perturbar la paz de su familia. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de informantes que confirmaban que el imperio de Julian estaba crujiendo bajo la presión de las investigaciones fiscales que Arthur había instigado con una sola llamada. No había espacio para la negociación o el arrepentimiento tardío.
El general buscaba una rendición incondicional que dejara a Julian Sterling en la indigencia social y económica más absoluta. El honor de los Vance no se lavaba con dinero, sino con la humillación pública del agresor y la protección definitiva de la nueva generación que acababa de nacer en medio del caos. El hospital, antes un escenario de tragedia, era ahora el búnker desde donde se lanzaría la ofensiva final. Los diálogos entre padre e hija se volvieron más intensos a medida que los detalles de la infidelidad de Julian y sus maniobras financieras ilegales salían a la luz gracias a los contactos del general. «No quiero solo el divorcio, papá. Quiero que el mundo sepa exactamente quién es el hombre que se esconde detrás de esa sonrisa corporativa», declaró Elena con una firmeza que sorprendió incluso a Arthur. Estaban planeando una guerra de desgaste mediático y legal que no dejaría piedra sobre piedra en el castillo de naipes que Julian había construido sobre mentiras y manipulación emocional. La protección del bebé era la prioridad absoluta, asegurándose de que el apellido Sterling fuera despojado de cualquier influencia sobre el futuro del niño, creando una nueva identidad basada en el respeto y la integridad familiar. La venganza se sentía como una medicina necesaria para cerrar las heridas abiertas en el mármol. Julian intentó un último contraataque legal, enviando a sus mejores abogados para reclamar la custodia compartida y alegar que Elena era emocionalmente inestable debido a su origen y su crisis nerviosa. Sin embargo, Arthur Vance se presentó en la primera audiencia preliminar, y su sola presencia en el tribunal hizo que los abogados de Julian retrocedieran, sabiendo que estaban luchando contra un hombre que conocía cada rincón de la ley. La evidencia del video de seguridad, sumada a los testimonios de las enfermeras indignadas, destruyó la estrategia de Julian en cuestión de minutos, dejándolo expuesto ante un juez que no aceptaba sobornos de la élite tecnológica. La marea estaba cambiando, y el magnate comenzaba a comprender que su poder era una ilusión frente a la fuerza combinada de una abogada brillante y un general que buscaba justicia. La soledad de su celda dorada era cada vez más fría y asfixiante. En la escena final del hospital, Elena se preparaba para ser dada de alta, vistiendo una ropa sencilla pero elegante que ella misma había elegido, libre finalmente de las imposiciones estéticas que Julian le había dictado durante años. Sostuvo a su hijo contra su pecho, sintiendo su calor y su fragilidad, mientras Arthur cargaba las maletas con una sonrisa de orgullo que iluminaba su rostro habitualmente severo de militar. El sol de la mañana entraba por el ventanal del ala VIP, pero esta vez no era una luz que resaltaba la opulencia, sino una que celebraba el renacer de una familia que había sobrevivido al fuego de la traición. Caminaron por el pasillo donde ocurrió la agresión, pero esta vez no bajaron la cabeza. La frente de Elena estaba en alto, marcando el inicio de su nueva vida como una guerrera de la justicia social. Arthur abrió la puerta del coche oficial que los llevaría a su nueva residencia, un refugio seguro donde Julian Sterling nunca podría volver a entrar para sembrar su veneno narcisista y su desprecio. Mientras el vehículo se alejaba del Hospital St. Jude, Elena miró por el espejo retrovisor el edificio de lujo que casi se convierte en su tumba, sintiendo una paz que no conocía desde hacía casi una década. Sabía que los juicios serían largos, que Julian intentaría cada truco sucio para salvar su pellejo y que la prensa no dejaría de acosarlos durante meses, pero ya no tenía miedo de las sombras. La guerra por la dignidad y el futuro de su hijo apenas comenzaba a escribirse con la tinta de la verdad, y mientras Arthur le tomaba la mano con firmeza protectora, Elena supo con una claridad aterradora que esto fue apenas el comienzo.